Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a intentar analizar un poquito objetivamente lo que se pueda la taquilla de Wonder Woman 1984, cuya crítica por cierto tenéis en el canal desde el sábado, película que se estrenó el viernes en algunos países, en otros muchos importantes como por ejemplo Estados Unidos lo hará el próximo viernes, aprovechando las fiestas navideñas, pero ya sabéis que allí, con ese caso tan particular de que se va a estrenar a la vez en cines, en salas, en algunas salas, y también en HBO Max, con lo cual es un experimento extraño que a ver cómo les sale, porque a tenor de las cifras que vamos a indicar ahora, algunas muy sorprendentes en lo negativo, creo que hay cosas que también dan a entender que la idea de estrenarlo en plataformas de streaming no va a ser tan rentable para ellos, para los que tengan esos derechos, como cabía esperar. Vamos a intentar hablar de ello. También vamos a hablar un poquito al final del vídeo de la situación actual en cuanto a salas y taquilla, porque ya sabéis que en los últimos días ha habido novedades, dejémoslo ahí, con lo que está ocurriendo en el mundo, novedades considerables, especialmente desde Reino Unido, que pueden cambiar algunas cosas e incluso el calendario de algunos temas que pueden llegar en el próximo 2021, que está ya ahí al lado, que tenemos unas ganas tremendas de que llegue para dejar atrás el 2020, pero que a lo mejor, ya veremos, no va a ser tan bueno como podía pensarse, o no van a llegar las cosas tan rápido como se podía pensar. Bueno, ahora lo hablaremos después de esas cifras de la taquilla de Wonder Woman, que tiene muchas cosas que contar. Para empezar, la cifra inicial, la cifra principal de su recaudación este fin de semana ha sido de 38,5 millones. Recordar que su presupuesto es de unos contundentes 200 millones. Muy alto, un presupuesto muy alto, muy potente, y que necesita de una taquilla muy grande para triunfar en las salas y digamos que hacer unas cifras rentables. Una cifra parecida, más o menos a la que podía tener en su momento Tenet en verano, creo que eran 225 millones, un poquito inferior, pero muy grande, y la verdad es que la idea de Warner de estrenarla en esas fechas, desde el momento en el que ya aseguraron que iban a estrenarla en esas fechas, era una auténtica locura pensar que iban a mejorar las cosas y que iba a dar el suficiente beneficio como para que las salas dieran ese dinero que pueda hacer rentable la película, aunque luego se estrenase en HBO Max en algunos países incluso a la vez, como va a pasar en Estados Unidos, donde todos entendemos que puede ir bien, pero supuestamente tampoco se va a cobrar aparte, con lo cual, pues, oye, la gente que se pueda apuntar en HBO Max, a lo mejor lo hacen de prueba para ver Wonder Woman y luego ya veremos lo que ocurre. Yo creo que es un experimento que le va a salir mal, peor incluso que el de Tenet, y que las cifras van a ser muy malas, porque solamente hay que ver la situación actual en el mundo y también las cifras iniciales, porque hay países importantes donde ha llegado y ha hecho una taquilla mucho más pobre de lo que se podía pensar. Vamos por partes. Por ejemplo, en Reino Unido, que están pasando un momento bastante malo, ahora hablaremos de ello después, apenas 1,2 millones, cifra parecida a la de España, 1,1. Es evidente que ni siquiera en España, donde ahora mismo estamos un pelín mejor que en Reino Unido, pero tampoco demasiado, la situación era para que la gente fuera a los cines en plan masa. Es que yo me acuerdo cuando se decía hace un mes o sí, de que habían elegido esta fecha para finalmente estrenarla sí o sí, muchos decían, pero hombre, Navidad siempre es una buena fecha para ir a los cines, la gente va a los cines, las familias. Y yo decía, ¿pero qué familias? ¿Pero qué me estáis contando? ¿Pero qué familia va a ir al cine en esta situación? Que estamos, es que era primeros de diciembre o finales de noviembre y la gente hablaba como si estuviéramos en la normalidad absoluta, pero de verdad, ¿quién puede pensar en ese momento que Warner había elegido esa fecha para que triunfara en cines? Es que se veía venir que iba a ser un batacazo absoluto, porque los pocos cines que están abiertos, que no son muchos por cierto, están teniendo muy poca gente. Yo fui a una hora un poco complicada, a las 4 de la tarde de un viernes, y éramos 8 contados en la sala. Pero es que estoy convencido que el viernes a las 8 de la tarde, pues no habría tampoco ni mucho menos un buen aforo. De hecho, si no me equivoco, todavía no se puede superar la media entrada en cualquier sala de cine por el tema de la seguridad de la enfermedad, con lo cual... Pero es que, ¿había alguien de verdad que pensaba que la fecha de estas navidades era buena para estrenar cualquier película? Y más un producto de 200 millones. Yo, de verdad, es que hay gente que todavía vive un poco en su mundo de luz y fantasía. Porque claro, cuando yo me pongo a hablar de estas cosas y de que el futuro todavía no es tan claro, de que del pesimismo, del cenizo y tal, yo digo, pero es que ¿en qué mundo vivís? ¿No encendéis la televisión? ¿No veis cómo están las cosas? ¿No veis cómo se habla todavía de que falta lo que falta por delante? Y que incluso la peor parte podría estar todavía por llegar. Y eso antes de que ocurriera lo que está ocurriendo estos días con el Reino Unido. Dices... ¿De verdad? ¿Vivís en vuestro mundo? ¿Quién podía pensar que estas navidades iba a ir bien Wonder Woman? Nadie, y menos todavía los ejecutivos de Warner que dieron la luz verde a estrenarla ahora. ¿Por qué? Porque es el momento perfecto para dar a entender
aparte de experimentar, dar a entender que los cines ya no son el futuro. Y que claro, hasta en Navidad, que es una época en la que la gente va a las salas, Wonder Woman ha fracasado en taquilla. Con todas las trampas del mundo, como le pudo pasar en su momento a Tenet, porque no es el escenario para medir cualquier cifra. Pero es que encima las cifras han sido peores de lo que se podía pensar. Pero claro, también han llegado a un puñado de países en el que las cosas no van bien. Brasil, 1,7 millones. Que Brasil sigue estando patas arriba. Brasil no acaba de pasar a otra. Ahí no ni siquiera han pasado una segunda ola, siguen con la primera. Con lo cual, igual, es un país donde ha llegado la película y está haciendo algo, pero, en fin, poca cosa. En países como Francia, en países como Alemania, están en super momento de la pandemia. Están cerrando los cines. Hay un confinamiento muy parecido al que hubo en marzo. De hecho, en Alemania están peor que en marzo. Por tanto, yo digo, ¿alguien se podía pensar de verdad que esta película iba a funcionar bien en estas fechas, por lo menos en Europa y en Norteamérica, incluso también en Latinoamérica? Es que nadie podía pensarlo, ni hace un mes, ni hace dos, ni hace tres. Pero es que una de las claves que da a entender que más allá de lo que está ocurriendo en el mundo, la película no está enganchando lo suficiente por los motivos que ahora intentaremos desmenuzar, es las cifras de Asia. Por ejemplo, en Corea del Sur no ha llegado todavía, pero por ejemplo en Japón y en China, sí, en Japón 1,6 millones. Pero es que en China, 18,8. Es una cifra muy baja. 40, 50, 60 era una cifra plausible para esta película en estreno, más aún teniendo en cuenta que ha sido un año muy pobre en grandes estrenos y que ahora pues es un buen momento para estrenar en un país como China donde las cosas van bien. Ahí sí que hubiera visto bastante razonable que hubiera llegado en ese triángulo, vamos a decir, seguro que es Corea del Sur, Japón y China, haberlo estrenado ahí y luego en Europa y en Norteamérica, en Latinoamérica, pues ya veremos más adelante. Pero es que ni siquiera ahí ha funcionado bien. Y es más, en China yo creo que es una cifra muy pobre. Japón tampoco se ha quedado atrás y son países que están bien ahora mismo en cuanto al sistema de la lucha contra la pandemia. Con lo cual dices, ¿qué ha pasado aquí? Yo tengo una lectura. Yo creo que, aparte de que la película no ha tenido unas críticas muy entusiastas, creo que le ha perjudicado muchísimo la idea de que dentro de una semana va a estar en streaming en HBO Max en Estados Unidos y algún otro territorio. Creo que también se ha anunciado de que en VOD va a estar en Reino Unido en torno a un mes. Claro, dices, la gente no es tonta. Y la gente, si se puede ahorrar unos billetes, se los ahorra. Y más en países como China, donde la gente habrá pensado, a ver, voy a verla al cine este fin de semana gastándome los yuanes que tenga que gastarse, no sé cuánto será la entrada allí, o me espero una semana donde probablemente, casi seguro, esté en internet gratis, porque encima, como se va a estrenar en HBO Max, pues la gente que empiece a ver a distribuirla gratis, en pirateo, en internet, la va a distribuir a una buena calidad. Esto no va a ser como cuando se graba con el móvil escondido en la sala de cine y luego lo cuelgas, porque la calidad es muy mala, el audio, la imagen se mueve, se oye fatal, se oye al público, etcétera. Es un desastre y casi nadie consume ese tipo de productos, aunque digamos que sea gratis. Es un horror y nadie lo consume. Pero claro, si lo tienes gratis, de fácil acceso y con buena calidad, incluso hasta HD, gratis, insisto, sin tener que darte de alta en ninguna plataforma porque la van a piratear al día 1 de estar subida en la plataforma, en este caso de HBO Max, el experimento les va a salir rana a más no poder. Desastroso. Y es una de las cosas a las que yo me agarro para pensar que quizá ese futuro que muchos nos habíamos empezado a temer, de que más plataformas iban a sumar, de que más plataformas iban a empezar, más productoras iban a empezar a apostar por la idea de primero 50-50, a la vez cines y plataformas, y a lo mejor más adelante solo plataformas, no es tan rentable ni tan interesante como podía pensarse. ¿Por qué? Porque en el momento en el que está en el aire, vamos a decir, en internet, en la nube, como queramos llamarlo, en cualquier plataforma, sea cual sea, se va a acabar bajando, se va a acabar descargando y se va a acabar pudiendo consumir gratis en pirateo en cualquier ordenador del mundo. Al día siguiente o a las pocas horas de subirse. Eso lo sabemos todos. Y es un tema además tremendamente complejo y complicado de conseguir evitar, por mucho que te llames Disney, por mucho que te llames Warner o por mucho que te llames Paramount o Sony. Eso no lo van a poder conseguir, salvo que se pongan extremadamente estrictos con el tema legalmente y demás, y se pueda conseguir, pero lo veo muy complicado. Por tanto, las cifras de Wonder Woman son muy malas, por muchos motivos. Creo que por todos los que he hablado, lo que está ocurriendo en el mundo, una película que no está entusiasmando a casi nadie o a muy poca gente, hay muchas críticas negativas, y además el hecho de que se vaya a estrenar a la vez en streaming en Estados Unidos hace que haya una vía libre absoluta para el pirateo y que cualquier parte del mundo, mañana, al día siguiente, después de estrenarse en HBO Max, aunque solo sea en Estados Unidos, se pueda ver
en HD y con toda la calidad y con toda la comodidad del mundo, incluso gratis, incluso sin darte de alta en ninguna plataforma de streaming. Eso es lo que puede hacer que esta idea de negocio fracase, al contrario de lo que podía pensarse, y que digamos que la idea sea, a lo mejor, no sé si lo van a cambiar o no, en lugar de como se había anunciado con Warner hace muy poquitas semanas, que ya sabéis que incluso hice un vídeo racional al respecto, de que los grandes estrenos del próximo año 2021 van a compartir a la vez en plataformas HBO+, y en salas, lo descarten y hagan una fórmula como la que se ha anunciado hoy mismo que se puede hacer, o ayer, en Reino Unido, de un mes en salas y después en VOD, en HBO Max, en Disney Plus o la plataforma que toque según el producto. Eso es una fórmula que puede funcionar un poco mejor, porque la gente que quiera ver la película sí o sí, porque tiene muchas ganas, como puede ser el caso ahora de Wonder Woman, va a hacer decir, venga, yo no quiero verla ya, no me puedo esperar y la voy a ver en cines. Y luego ya, pues a lo mejor la vuelvo a ver en HBO Max porque no me van a cobrar nada o me van a cobrar muy poquito y es rentable. Pero van a tener la posibilidad de explotarla en el mercado de cines. Va a seguir siendo, evidentemente, una fórmula que va a hacer que baje mucho la recaudación de la taquilla de esas películas, pero por lo menos se va a evitar ese efecto tremendo pirateo que va a ser automático si la suben automáticamente a cines y a HBO o a streaming a la vez. ¿Qué es lo que creo que está pasando con esta película? Seguramente dentro de muy poquito vemos lo mismo con Soul, que no va a llegar a cines, pero que se va a estrenar el día 25, si no recuerdo mal, en Disney Plus, y se va a poder, casi seguro, sin ningún problema, en cualquier otra plataforma de estas de descargas y demás, que no pagas nada, ni siquiera tienes que darte de alta y la puedes ver sin ningún problema. Así que las cifras de Wonder Woman son muy malas, no van a mejorar demasiado las próximas semanas, ya lo veréis, porque encima creo que va a ir a peor la cosa en todo el mundo en muchos temas, que ahora hablaré de ello, pero curiosamente del mal puede venir lo bueno, y es que las salas se pueden acoger a esa idea de que, ojo, que si nos dejáis sin grandes películas y grandes estrenos exclusivamente a nosotros, aunque solo sea un mes, por ejemplo, como he dicho antes, la van a piratear y el negocio va a ser desastroso por todas partes, porque ya no vais a poder tener esa porción de las taquillas y de las entradas en cines, con lo cual es una buena noticia si la podemos leer de alguna forma u otra. Y esta película no deja de ser un producto importante. Wonder Woman no es Mulan, no es Soul, es una película mucho más contundente que estaba llamada a hacer una gran taquilla, y creo que, como se suele decir aquí en España, entre todos la mataron y ella sola se murió. Así que es una lectura interesante que habrá que ir viendo las próximas semanas si va a peor o resurge un poco, pero no lo creo. Y ahora hay que decir que con lo que está pasando desde este fin de semana, con lo que está ocurriendo en Reino Unido, con esa especie de variante del puntos suspensivos que parece que es más contagioso, que parece que está haciendo saltar las alarmas a las autoridades de medio mundo. Hoy, por ejemplo, y ayer empezaron a saltar las alarmas, por ejemplo, de cierre de fronteras con Reino Unido, incluso mercancías, un confinamiento casi total de una buena parte de Reino Unido, la parte sur, sobre todo el área de Londres. Estamos hablando de muchos millones de habitantes, y en el peor momento, uno, a las puertas del invierno, con el recrudecimiento que puede tener en cuanto a la enfermedad. Dos, con el movimiento de mucha gente que va a volver a casa por Navidad y tal y cual, que no era el año de volver a casa, pero es igual, se vuelve a casa porque es Navidad y porque, hombre, que no me voy a quedar en casa sin ir a ver a mis papis, aunque luego dentro de un mes a lo mejor están enfermos. ¿Qué más da? Eso es lo que importa. Lo que importa es la cena de Nochebuena, Nochevieja, porque si no, no era el año, pero aún así, pues mucha gente se ha movido, y me temo que esa variante que dicen que es el 70-75% más contagiosa se va a mover de una forma rapidísima, y esto puede suponer un nuevo escenario para, no creo que para el próximo año, pero sí para los próximos meses, en recrudecimiento de la enfermedad, y sobre todo viendo las medidas contundentes a más no poder y rápidas a más no poder de buena parte de Europa y también de Estados Unidos con respecto a esta variante, a mí me da, llamadme pesimista, cenizo, lo que queráis, pues ya estoy acostumbrado, pero yo solamente enciendo televisor y veo la realidad, veo lo que hay, veo esto, veo lo otro, escucho a este otro, y pienso, saco mis conclusiones, igual que en enero. Lo que veía en China no me parecía normal y me parecía preocupante, cuando menos, aunque no para lo que luego ocurrió, por supuesto. Esto me preocupa mucho. Yo, que soy optimista respecto a partir de marzo o abril, entre la vacuna, entre el tema de que volverá la buena temperatura, el tema de que ya habrá mucha inmunidad de rebaño, entre comillas, y demás, me lleva a pensar que a partir de marzo o abril va a ir la cosa mucho mejor. Pero esta variante, que es más contagiosa, parece que no es más peligrosa, parece que
va a ser igualmente doblegable, por así decirlo, con las vacunas que están ya empezando a suministrarse y a salir, pero aún así, si es más contagioso, en el peor momento posible, tanto de traslado de personas como de temperatura en el hemisferio norte, Europa y Norteamérica, me da la sensación de que podemos tener por delante un par de meses o 3 muy chungos. Y lo que no ha ocurrido ahora, hasta ahora, al menos en España, con esta segunda ola de nuevos confinamientos estrictos como los de marzo, podría llegar a producirse. La sensación que me da es que si esta variante, esta nueva cepa, por así decirlo, es mucho más contagiosa y llega a más gente con más rapidez, e incluso puede que afecte a más gente de la que podía afectar antes, de una forma u otra, aunque no sea más grave, van a tener que frenarlo como sea, y lo estamos viendo en Francia, en Alemania y ya en Reino Unido. Están dando por perdidas las navidades, están haciendo confinamientos y medidas muy estrictas, han saltado todas las alarmas, en Alemania están peor que nunca, en Reino Unido han confinado prácticamente totalmente una ciudad como Londres en plenas navidades. Ojo, es que no hay que ser un analista, ni un virólogo, ni un experto, ni nada. Es cuestión de ver lo que está ocurriendo y con la rapidez con lo que está ocurriendo. Me da la sensación de que ya es tarde para frenar esa posible expansión de esa nueva variante, porque ya ha habido muchas personas que se han movido estos últimos días y semanas por el tema de la Navidad, y que podríamos tener una nueva oleada aún más estricta, más fuerte, que llegue a más gente y por tanto pueda llevar a más gente a estar ingresada en hospitales y quizá incluso también a muertes, y sea ahora sí obligatorio que en países como España, donde no se ha hecho, vuelva el confinamiento, que parecía que era ya algo olvidado y que no iba a volver a producirse, porque no se ha producido ahora con la segunda oleada que hemos tenido. Así que yo ahora mismo, sinceramente, no descarto para nada, que en enero o febrero tengamos confinamiento y severo, como el que tuvimos en marzo, algo que parecía de verdad ya completamente olvidado. Esta nueva variante lo cambia todo, y me da la sensación de que si esto ocurre, ojo, podemos tener otra vez nuevos retrasos, porque ante la incertidumbre nadie se va a arriesgar y nadie va a mantener estrenos de marzo, abril, incluso mayo, teniendo esa incertidumbre de que si la cosa va a peor, se recupera a tiempo todo. Si esta nueva variante no afecta nada con la vacuna y demás, todo hace pensar que en marzo, sobre todo abril y mayo, no va a variar el tema, pero aún así puede ocurrir. Insisto, la incertidumbre es la clave de todo esto. Si los grandes estrenos, aquí ya me ciño al cine, de abril, como por ejemplo James Bond, o de mayo, corren peligro de tener las cifras que están viéndose ahora con Wonder Woman, no lo dudéis, podemos tener nuevos retrasos además en poco tiempo. Así que habrá que estar atentos, porque desde luego es un tema delicado, que además ha surgido con una rapidez pasmosa y sorprendente, y es una nueva variante que encima se une a las malas cifras de Wonder Woman, con lo cual el 2021, que parecía bastante más prometedor de lo que hasta hace poco parecía en muchos sentidos, a partir sobre todo de marzo y abril, puede tener otra vez muchas interrogantes y muchas dudas en el aire, y esperemos que al final no acabe ocurriendo y que al final pues no sea todo tan grave como ahora mismo pinta. Así que nada, yo cuando vengan las cosas buenas, como cuando se anunció la vacuna, lo dije, oye, bien. Cuando empezó a haber cosas de que daba la sensación de que marzo o abril podía ser el comienzo del fin, lo dije, tiene buena pinta. Esto ahora, lo que está ocurriendo y lo que estoy viendo, me lleva a entender que no, que cuidado, que lo que nos queda por delante, sobre todo el primer trimestre de 2021, va a ser duro y va a ser delicado. Y hay que decirlo, aquí no hay que maquillar. Oye, si otros quieren maquillar la realidad, adelante, yo digo lo que tengo que decir. Y además, si veis mis vídeos con este tema desde marzo, muy poco me he equivocado, con lo cual, oye, en ese sentido, pues pues nada, yo no soy ningún experto ni nada por el estilo, ni voy a dar lecciones de nada, pero me estoy equivocando muy poquito con el tema. Así que bueno, esperemos que en esta ocasión sí que me equivoque y todo vaya mucho mejor a partir de ahora. Ya veremos si hacemos otro vídeo de taquilla o no con Wonder Woman, a lo mejor con la semana que viene o dentro de 2 semanas, a ver cómo van evolucionando las cifras, para ir viendo y acotando mejor estas cosas y a ver qué se va contando. Y por supuesto, estaré encantado de saber vuestra opinión sobre Wonder Woman, sobre la taquilla de Wonder Woman, sobre lo que he contado de este nuevo escenario que podemos tener por delante. Y ya sabéis, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis el líos.